Hola, soy Carmen Ponce y formo parte del equipo de Women in Construction Perú. Les agradecemos por acompañarnos hoy en esta capacitación técnica. El tema del día es Obras por Impuestos a cargo de Nelson Muñoz. Nelson es abogado máster en responsabilidad social con más de 11 años de experiencia en el gerenciamiento, así como en la asesoría legal de la ejecución de proyectos en inversión pública bajo el mecanismo de obras por impuestos en los sectores públicos y privados. Asimismo, se encarga de estar presente en el diseño y puesta en marcha de procesos de diálogo, negociaciones complejas con multiactores, con el énfasis en temas de responsabilidad social y demás mecanismos de solución de controversias. Cuenta con estudios en Derecho Administrativo, Económico, Contratación Pública, APPS y Gestión de Proyectos de Infraestructura, entre otros. Nelson, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo y tu apoyo a la comunidad. Gracias, Carmen, mucho gusto y bueno, agradecerles nuevamente por la invitación. Considero que el tema que vamos a tratar el día de hoy es de absoluta relevancia bajo las circunstancias sociales y políticas en las cuales nos encontramos y espero que esto les sirva de herramienta para profundizar sus conocimientos, ¿no? Y siempre presto para poder apoyarlas en lo que necesiten. Muchas gracias, Nelson. Iniciamos la capacitación. Perfecto. Muy bien, entonces, nuevamente saludo con todas. El tema que vamos a tratar el día de hoy es referente al mecanismo de obras por impuestos. Básicamente he titulado esta presentación como Obras por impuestos, un mecanismo viable para la reactivación económica, puesto que, como todos sabemos, estamos viviendo una realidad eh, distinta a la que podíamos haber previsto en algún momento, ¿no? Creo que la pandemia ha sido un evento que ha impactado en la vida de todos y que finalmente nos tiene que exigir tomar acciones para retomar nuestra vida cotidiana, y esto incluye también la parte económica, ¿no? No solamente a un nivel personal, sino también ya a un nivel poblacional, a nivel país. Entonces, obras por impuestos es un mecanismo que nos da una herramienta viable para lograr ese objetivo. Primero les voy a mencionar a la gente que participa como engranaje principal en todo ese mecanismo, que es Proinversión, eh, o Agencia de Promoción de la Inversión Privada, que es un organismo técnico especializado que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo trabajo en Proinversión desde el año 2019 como asesor legal de la Dirección de Inversiones Descentralizadas y tengo bajo mi cargo el asesoramiento a nivel nacional del mecanismo de obras por impuestos, principalmente, y también en temas de APPs y proyectos en activo con gobiernos subnacionales. Entonces, Proinversión, como les mencionaba, promueve la participación de la inversión privada en proyectos. Es un órgano técnico especializado del Ministerio de Economía y Finanzas. Está adscrito al Ministerio al MEF, mejor dicho. Vemos tres modalidades, básicamente, que ya se las había señalado: obras por impuestos, proyectos en activos y asociaciones público-privadas. En la presentación del día de hoy nos vamos a abocar en ver exclusivamente el tema de obras por impuestos. El rol que nosotros manejamos respecto al mecanismo de obras por impuestos es el de articular y facilitar los procesos para la implementación del mecanismo tanto en las entidades públicas como en las empresas privadas. Cumplimos como tareas principales la difusión y capacitación en el tema normativo, promoviendo la cartera de proyectos que pueden ser de interés de empresas privadas y de entidades públicas para su ejecución bajo esta modalidad, y capacitamos e informamos de manera permanente a funcionarios públicos y a representantes de las empresas privadas. Dentro de esta capacitación también realizamos trabajos de asesoría especializada en temas técnicos y legales, en temas de coordinación y articulación con la empresa privada, y básicamente participamos como soporte de ambas partes durante todo el proceso del mecanismo de obras por impuestos que vamos a poder ver a continuación. Como les mencionaba, la responsabilidad de Proinversión abarca a nivel nacional. Nosotros tenemos oficinas descentralizadas, puntualmente
y tenemos la oficina principal acá en Lima. En este mapa pueden observarlo. Son las 10 oficinas que tenemos al momento. A la fecha hemos tenido que cerrar la de Moyobamba bajo las circunstancias que se han presentado. Y bueno, que esperamos poder reaperturarla o finalmente enfocarla con otra de las oficinas que aún se mantienen aperturadas. Bueno, en principio hay que entender por qué he mencionado que obras por impuestos, el mecanismo de obras por impuestos es una modalidad. Existen varias modalidades para la ejecución de un proyecto de inversión pública, ¿no? Tenemos aquella sujeta a la ley de contrataciones del Estado. Podemos encontrar licitación, concurso público, adjudicación simplificada. Básicamente es por contrata. También tenemos otra modalidad por administración directa que se enfoca a que la entidad con su personal de planta se encargue de la ejecución de este proyecto, entiéndase elaboración de estudios y ejecución física del mismo. Y también tenemos a obras por impuestos. En otras están asociaciones público-privadas. Por ejemplo, hay una modalidad específica también para la ejecución de los proyectos que viene haciendo la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en el Norte. Seguramente han visto las noticias, pero es una modalidad distinta que, si desean, igual podemos verla en una siguiente presentación. Y bueno, el día de hoy, como les mencionaba, nos vamos a enfocar en el tema de obras por impuestos. El mecanismo de obras por impuestos permite a la empresa privada financiar y ser responsable de los proyectos, de la ejecución de los proyectos de inversión pública que son priorizados por las entidades públicas. Este compromiso se formaliza mediante la suscripción de un convenio entre ambas partes y el mismo nace de un proceso de selección, el cual vamos a desarrollar un poco más adelante, en el cual se busca identificar o evaluar propuestas de empresas para la ejecución de este proyecto y obviamente la que obtenga la mejor propuesta técnica económica será la que tenga la adjudicación y se encargue de la ejecución del proyecto. Bueno, obras por impuestos. Disculpen. Ya. Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo funciona todo el procedimiento del mecanismo de obras por impuestos y vamos a tratar de desarrollarlo durante toda la presentación. Las entidades públicas están representadas por diferentes niveles de gobierno. Tenemos el gobierno nacional, tenemos los gobiernos regionales, tenemos los gobiernos locales, municipalidades distritales, municipalidades provinciales, y también participan como entidad pública las universidades nacionales. Estas identifican un proyecto para que cubra una necesidad en su zona. Esa necesidad, hay diferentes alcances respecto a la necesidad que se va a atender, esto ya bajo la normativa del INVIERTEP, que es un tema mucho más amplio. Vamos a enfocarnos en que la entidad pública identifica una necesidad que busca satisfacerla con la ejecución de un proyecto de inversión pública. Entonces, este proyecto de inversión pública puede ser ejecutado bajo distintas modalidades, como habíamos explicado. Para que este proyecto se ejecute dentro del marco de obras por impuestos, en principio debe ser priorizado por la entidad pública para que pueda ser ejecutado bajo esta modalidad. Entonces, una vez que este proyecto es priorizado por alguna entidad pública de cualquiera de los niveles de gobierno, incluidas las universidades públicas, entonces se inicia un proceso de selección para identificar, como les mencionaba, el interés de las empresas en participar y presentar sus propuestas técnicas económicas para que se les adjudique la ejecución de este proyecto. Acá ya vemos al segundo actor que participa en el mecanismo, que es la empresa privada. Empresa privada de cualquier rubro, no hay una restricción. La única condición es de que sea que sea una empresa constituida con 100% capital privado. Esa es la única condición. Entonces, finaliza este proceso y se le adjudica la ejecución del proyecto a la empresa privada y esto se formaliza mediante la suscripción de un convenio de inversión pública. Acá ya vemos una primera diferencia por quienes ya manejan temas de contrataciones del Estado.
donde efectivamente se realiza la misma dinámica de un proceso de selección, donde se busca al ejecutor de este proyecto y se le adjudica a quien presente la mejor propuesta económica, técnico-económica. La primera diferencia está en que en el caso de contrataciones del Estado, esto se formaliza mediante la suscripción de un contrato. En el caso de obras por impuestos, es un convenio de inversión pública. La primera diferencia formal. Entonces, este convenio de inversión pública firmado entre la entidad, gobierno nacional, que puede ser algún ministerio, de los gobiernos regionales, gobiernos locales o universidades, y la empresa privada que resultó con la adjudicación. Aquí la obligación está en la ejecución y financiamiento del proyecto de inversión pública. Entonces, el proyecto de inversión pública, como les mencionaba, busca satisfacer una necesidad que ha identificado la entidad que debe cubrirse. Esto para generar beneficios sociales. Interviene el MEF porque obviamente, si bien Proinversión participa como el órgano especializado en esta materia, tenemos un ente rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, su participación es importante durante todas las fases de este mecanismo, pero a nivel operativo, Proinversión es quien está o va de la mano con las entidades públicas y la empresa privada. Todo este proceso decanta en la emisión de un certificado que finalmente reconoce la inversión que realiza la empresa para la ejecución del proyecto. Ahí hay una segunda diferencia con la ley de contrataciones del Estado. Se los voy a mencionar acá y más adelante vamos a hacer unas mayores precisiones. En contrataciones del Estado, cuando tú le adjudicas la ejecución de un proyecto a un contratista, ¿qué es lo que hace la entidad pública cuando el contratista va ejecutando el proyecto? Le paga, ¿correcto? Le va pagando por valorizaciones. En el caso de obras por impuestos, esa dinámica no funciona así. La entidad pública no le paga nada a la empresa privada. La empresa privada invierte su dinero para la ejecución de este proyecto. En el 100% de casos, imaginemos una empresa privada que es una minera, que participa con una intención de enfoque de responsabilidad social, porque tiene en la zona de influencia, hay muchas necesidades y obviamente se le exige a esta empresa que pueda cumplir con una política de responsabilidad social para aportar o coayudar a la autoridad a satisfacer esas necesidades. Entonces participa e invierte ese dinero para la ejecución del proyecto. Como una minera no tiene como especialidad la construcción, supongamos, de un colegio, entonces lo que hace es, dentro del proceso de selección, va con un contratista especializado, pero eso es un contrato entre la empresa privada y este constructor, ¿de acuerdo? Entonces, ahí aparece un tercer actor, el constructor. Pero la relación contractual que está regida bajo el convenio de inversión pública es entre la entidad pública y la empresa privada. En líneas generales, esto puede resultar un poco confuso al inicio cuando alguien no ha visto este mecanismo, pero a lo que quería llegar respecto a alguna segunda diferencia es de que en obras por impuestos, la empresa privada no se le paga, la entidad pública no se le paga, sino se le reconoce la inversión a través de este certificado. Y finalmente este certificado le sirve a la empresa privada para el pago de su impuesto a la renta, para realizar sus pagos a cuenta del impuesto a la renta. Entonces, si podemos entender, cualquier empresa privada paga impuestos, el impuesto a la renta. Entonces, ese impuesto va a las arcas a nivel nacional y que finalmente se va redistribuyendo en el canon y sobrecanon y regalías a todos los gobiernos locales, todos los gobiernos regionales y a las entidades públicas. Esa distribución que se llama canon, entonces la empresa que paga sus impuestos no sabe exactamente hacia dónde se va lo que paga. Entonces no puede definir exactamente que lo que paga impuestos sea utilizado en la zona donde tiene sus operaciones. Obras por impuestos permite que se haga ese enlace, que la empresa sepa exactamente dónde van sus impuestos. Entonces, con el pago que él realiza a través de este certificado, la empresa, por ejemplo, si tenía que pagar 100 de impuesto a la renta y había ejecutado un proyecto por 50 y se le emite el certificado por 50, que es un documento valorado, ahora es electrónico,
Simplemente va a SUNAT, tengo 100 para impuesto a la renta, acá tengo mi certificado del 50 que ejecuté este proyecto bajo obras por impuestos, y entonces acá está mi certificado por 50 y te pago los 50 más y completo. Entonces, este mecanismo incentiva tanto la entidad pública como la empresa privada en participar. Los beneficios que podemos consolidarlos en los tres principales actores de este mecanismo. La entidad pública libera sus recursos para la ejecución de proyectos que demanda la población, posibilita la ejecución de proyectos de alto impacto con calidad y en menor tiempo. Como les había explicado, la entidad pública no es que desembolse el pago de las valorizaciones hacia la empresa privada. Eso no es así. Obras por impuestos genera un presupuesto, entre comillas, aparte de la entidad pública. La entidad pública, supongamos un gobierno local, recibe como recursos determinados canon, sobrecanos, regalías, etc. ¿Correcto? Entonces, supongamos que el gobierno local, la Municipalidad Provincial de Cusco, ¿correcto? Recibió como recursos determinados en el año 2018, recibió 100. En el 2019 recibió 100 y en el 2020, supongamos de que recibió 100 también. ¿Ya? Entonces, para el 2018, el alcalde de la municipalidad provincial tiene el interés de ejecutar un proyecto que cuesta 200. Es imposible que el alcalde en un solo año pueda ejecutar ese proyecto porque duplica el presupuesto que él tiene. Entonces, se queda con los brazos cruzados y no tiene forma de cómo ejecutar ese proyecto. Porque esos 100 obviamente se redistribuyen no solamente en proyectos, sino que también tienen asignadas otras obligaciones que coberturar para la entidad pública. Lo que hace Obras por Impuestos, y acá es algo muy importante, y es por eso que menciono en la presentación al inicio, que es un mecanismo viable para la reactivación económica, es de que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Tesoro Público, hace una proyección y habilita un presupuesto adicional para ejecutar proyectos bajo obras por impuestos. Y hace el siguiente cálculo simple. Alguien que revise la norma va a poder identificar que lo que les voy a decir está más en palabras y un poco más confuso. Pero en simple, lo que hace, recuerden el ejemplo, recibió en 2018 100, 2019 100 y el 2020 asumiendo 100, ¿no? Entonces, lo que hace el MEF, calcula cada año, a mitad de año, junio aproximadamente, calcula el presupuesto, denomina el tope CIPREL. Ese es el término, Certificado de Inversión Público Regional y Local. Recuerden de que les hablé del certificado que se emite al final de la ejecución de un proyecto para reconocimiento de la inversión que realizó la empresa. Recuerden. Entonces, determina el tope CIPREL para el año 2021, supongamos para este año. ¿Ya? ¿Qué cálculo hace el MEF o qué cálculo va a hacer el MEF? Entonces, como la Municipalidad Provincial de Cusco recibió en el 2019 100, en el 2020 100, y hay una proyección para que en el 2000, o mejor dicho, en el 2019 recibió 100, en el 2020 recibió 100, y hay una proyección para que en el 2019 reciba 100 en su presupuesto institucional de apertura, presupuesto inicial de apertura. Entonces, lo que habilita el MEF como tope CIPREL son 300. Parece algo increíble. Prácticamente triplica el presupuesto que tenía la entidad pública regularmente de manera anual. Entonces, ese presupuesto prácticamente triplicado puede ser utilizado por la entidad para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos. Entonces, el proyecto de 200 que quería ejecutar la entidad pública y que le iba a ser imposible completar en su gestión, ahora lo puede hacer. Ese es una de los grandes beneficios que tiene para la entidad pública este mecanismo. La empresa privada fortalece su imagen al financiar y ejecutar proyectos de alto impacto social, mejora su relación con la población e identifica el destino del pago de los impuestos. Son las tres cosas de las que hemos hablado.
Las empresas privadas participan acá no para generar un ingreso. No es como en contrataciones del Estado que un contratista participa para ejecutar un proyecto porque ahí tiene una ganancia, tiene una utilidad que busca. Acá no. La empresa privada lo que busca rentabilizar es su imagen. Lo que busca es una rentabilidad social. Busca generar desarrollo dentro de sus zonas de influencia donde están las operaciones que tiene. Esto genera un mayor acercamiento con la misma población, que ve con muchos mejores ojos las operaciones de estas empresas en sus zonas. Y como les mencionaba, ya la empresa sabe exactamente hacia dónde van sus impuestos. Bueno, ahora vamos a hablar respecto del tercer actor que participa en este mecanismo, que es la sociedad, que es la que recibe el beneficio de este acuerdo o este compromiso entre la entidad pública y la empresa privada. Tiene una mayor cobertura de infraestructura y de servicios públicos. Acá hay una reducción de las brechas de infraestructura que existe a nivel nacional y que se ven mucho más complicadas en los gobiernos subnacionales. Hay una mejora en la calidad de vida y de bienestar de la población y reduce los riesgos de corrupción, porque ya no hay un manejo directo del dinero. Ya hay un actor que interviene no por un interés económico, sino por un interés de carácter más social. Como ya habíamos explicado, cuál es la motivación que tiene la empresa privada para intervenir en este mecanismo. Entonces, tenemos beneficios del mecanismo, no requiere adelantos directos ni de materiales como pasa en la ley de contrataciones del Estado, donde el constructor, contratista, te exige esto para poder financiar la ejecución del proyecto. En este caso, la empresa no, lo hace con sus recursos propios. Posibilita un cambio rápido del ejecutor ante un escenario de incumplimiento. Acá vamos a hablar de este tercer agente que participa operativamente en el mecanismo, que les mencioné. La empresa privada fue minera en un caso, ahora vamos a hablar sobre un banco, porque también participan bancos. Un banco participa en la ejecución de un centro de salud. ¿Qué tiene que hacer un banco? ¿Cuál es el core business de los bancos? que no tiene nada que ver con la construcción de un centro de salud. Pero por un tema de responsabilidad social participan. Y obviamente lo que hace un banco es contratar a un constructor especialista en la ejecución de estos proyectos de esa tipología y se encarga no solamente de asegurar que sea un constructor con las características técnicas necesarias para cumplir una ejecución adecuada de este proyecto, sino que también Obras por Impuestos permite que si este constructor es o no cumple con las expectativas o con las condiciones necesarias, pueda ser cambiado, cosa que no pasa en contrataciones del Estado, porque tienes un ejecutor, si no cumple, le resuelves, entran a un proceso de controversia, no se arregla, se van a arbitraje y el proyecto queda en el aire. Y finalmente la obra nunca se ejecutó porque está en controversia. Acá no. Acá lo que se permite, la empresa se mantiene como parte contractual entre la entidad pública y la empresa privada, y el constructor, que es a través de un contrato privado entre la empresa privada y este constructor, es finalmente cambiado si no cumple con las condiciones necesarias o con las características que se le exigen en la ejecución de este proyecto. Hay muchas más posibilidades de que se cumpla con la liquidación del proyecto dentro del plazo previsto. Lo acabo de mencionar. En contrataciones del Estado, en obras públicas, pasan mil y un problemas que finalmente inciden en que el proyecto se complete. Y tienes obras paralizadas, tienes obras que nunca terminan de completarse. ¿Y quiénes son los perjudicados? Nosotros, la población. No tenemos el beneficio que nos genera tener un centro de salud más cerca, tener un instituto educativo para nuestros hijos, tener pistas y veredas adecuadas, etc. ¿no? Dos aspectos claves que potencian la eficiencia y la eficacia del mecanismo de obras por impuestos es que existe una adecuada capacidad de gestión y de convenios, y la empresa privada tiene incentivos muy potentes para hacer las cosas bien. Una minera
que lo que busca es rentabilizar socialmente su participación o su estadía dentro de una zona de influencia donde están sus operaciones, lo último que va a querer es participar en algo que la va a perjudicar. Porque finalmente, yo como minera participo en la construcción de un centro de salud porque quiero que la población sienta que tiene un aliado estratégico a su costado con la autoridad. ¿Qué pasa si ese centro de salud no termina de ejecutarse o se ejecuta de manera negligente, que no funciona finalmente? ¿Quién va a quedarse ahí siempre? La minera, su operación está ahí. Y ese capital negativo le va a ir sumando y le va a ir imposibilitando poder evaluar cualquier idea de expansión o de mantenerse ahí. Diferencia con contrataciones del Estado, del ejecutor, termina bien o mal y se va de la zona. No le interesa. No le interesa. Él cobró su dinero, perfecto. Entonces ya vemos que el incentivo es distinto, ¿no? Y la empresa privada, y esto creo que es de conocimiento generalizado, siempre maneja una gestión más adecuada en cuanto al cumplimiento de sus objetivos. Hay una estructura muy distinta que la que maneja el Estado en general, ¿no? Muchas veces el Estado es ineficiente. Entonces, lo que buscamos es trasladar la eficiencia del privado hacia el sector público y esto podemos verlo como una posibilidad. La base legal, básicamente tenemos dos, que, bueno, tenemos desde el 2009 hacia adelante una serie de normativas que han ido modificándose a medida que la realidad mostraba la necesidad de hacer cambios. Y han quedado en dos tubos que sintetizan todos esos cambios, ¿no? El tubo de la ley 29230, aprobado mediante el decreto supremo 294-2018-EF, y el tubo de reglamento de la ley 29230, aprobado mediante el decreto supremo 295-2018-EF. Acá les he agregado la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros 1706-2018 y su modificatoria, porque se incorpora también la participación de las cajas municipales de ahorro y de crédito. Eso es un tema también bien especializado, como empresas privadas, participan como empresas privadas. Este es un tema bastante especializado y que en una próxima presentación, si es de interés de ustedes, se pueden tratar también. O sea, hay muchas vertientes que Obras por Impuestos tiene. Nosotros estamos viendo el día de hoy el marco general. Es lo que estamos viendo y por eso no profundizamos mucho. Esta es la ley que incluyó a las cajas municipales de ahorro y de crédito, ¿no? Y acá es algo importante y hay que resaltar lo que dice acá en rojo, bueno, un rojo un poco más oscuro, no resulta de aplicación supletoria lo dispuesto en la ley 3225, que es la ley de contrataciones del Estado. Obras por impuestos es una modalidad independiente a contrataciones del Estado. No se puede aplicar las disposiciones de esta al marco normativo de obras por impuestos. No se puede. ¿Y por qué se recalca? Ya que en líneas generales los funcionarios públicos han trabajado bajo la ley de contrataciones del Estado casi siempre. Y obras por impuestos es una modalidad nueva, entre comillas, porque ya tiene más de 10 años, y para ellos especializada. Entonces, el chip de contrataciones del Estado lo mantienen. Y como les explicaba, la motivación de la ejecución de un proyecto bajo contrataciones del Estado es distinta a la motivación de un proyecto de obras por impuestos. En contrataciones del Estado, tú nunca vas a encontrar lo que ves en obras por impuestos. Por ejemplo, les mencioné sobre la priorización de los proyectos, ¿correcto? Entonces, si bien formalmente existe una fase de priorización regulada en el marco normativo de obras por impuestos, para llegar a esa priorización de parte de la entidad pública hay un esfuerzo previo
hay una coordinación previa entre la entidad pública y la empresa o empresas que pudieran estar interesadas en ejecutar ese proyecto. Hay una coordinación previa que es ampliamente conocida, es completamente transparente, y obviamente eso es tema que maneja también la Contraloría General de la República. Entonces no es un tema que está bajo sombras, ¿no? Pasa. La priorización del proyecto llega sí y solo si hay un acuerdo previo con una empresa privada que va a participar en el proceso de selección y va a buscar obtener la adjudicación del proyecto. Esto es imposible que pase en contrataciones del Estado. Imagínense que un constructor comience a coordinar con la entidad, oye, ¿sabes qué? Este proyecto sácalo, acordemos para... No, automáticamente se le abre un proceso de investigación, etcétera, etcétera. Entonces los funcionarios públicos, cuando ven una realidad completamente distinta, dicen, oye, ¿qué es esto, no? Yo nunca he hecho esto. Entonces hay esa confusión. Entonces es importante y recalcamos siempre, saquémonos el chip de contrataciones del Estado y pongámonos el chip de obras por impuestos. Por eso se está promoviendo que para adelante se exija a los funcionarios públicos que tengan a su cargo esta modalidad, cuenten con una especialización certificada, esperamos por ENAP en algún momento, para ejercer esta función, porque es indispensable que conozcan la materia sobre la cual van a trabajar, porque ese es uno de los problemas que se tienen en el mecanismo. Vamos a volver a mencionar en este cuadro los actores de los cuales ya hemos conversado. Tenemos a la entidad pública, gobierno nacional, gobiernos subnacionales, gobiernos locales, gobiernos regionales y universidades públicas. Entonces, tenemos ahora a la entidad privada supervisora. La entidad pública, si bien es responsable de la supervisión de la ejecución del proyecto, sí tiene que contratar igualmente una entidad pública, entidad privada supervisora que se encargue en la ejecución física o también del expediente técnico, la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión pública. O sea, hay una delegación. Ya la entidad pública contrata a esta EPS para que se encargue de la supervisión o del expediente técnico y la obra. Puede ser solo de obra, pero no puede ser solo de expediente técnico. Tiene que ser o supervisas la obra o supervisas expediente y obra, no solamente expediente. Entonces, el tercer actor vemos a la empresa privada y acá aparece la empresa ejecutora de la que les estaba mencionando. Entonces, si vemos las líneas rojas, vamos a entender la relación contractual entre las partes. La relación entre la entidad pública y la empresa privada es una relación contractual formalizada con el convenio de inversión pública del que hablamos al inicio. La relación contractual entre la empresa privada y la empresa ejecutora es un contrato de obra o un contrato de construcción privado entre la empresa y este ejecutor, este constructor, es privado. ¿A quién supervisa la entidad pública? La entidad pública, a través de la supervisión, genera una relación técnica entre la entidad privada supervisora y la empresa ejecutora para supervisar la ejecución del proyecto en campo. Entonces, que son las líneas verdes, por eso la diferencia. Si hay un incumplimiento del ejecutor, del constructor, supongamos, ¿quién es el responsable? ¿Quién sería el responsable? ¿A quién se le aplicaría las penalidades? ¿Al constructor? No, se le aplica a la empresa privada. Porque ¿quién mantiene la relación contractual con la entidad pública? La empresa privada. El ejecutor no tiene ninguna relación con la entidad pública. La garantía, la carta de fianza que se emite para garantizar la ejecución adecuada y el cumplimiento de todas las obligaciones del convenio es la empresa privada. Entonces, ella es la responsable. Por eso les decía que la empresa privada tiene una motivación muy fuerte para que las cosas se hagan bien. Y para la entidad pública tiene una seguridad doble de que las cosas se van a hacer bien. Porque por un lado tiene a la EPS que va a supervisar el trabajo del constructor.
y por otro lado tiene a la empresa privada que también va a verificar que su constructor haga las cosas bien. Esto no pasa en contrataciones del Estado. En contrataciones del Estado eliminamos a la empresa privada y solamente es la relación de estos tres. ¿Me entienden? Entonces tenemos una confluencia de aspectos positivos que hay que aprovechar. Y como la base tenemos al MEF, ente rector, Proinversión, que se encarga de la parte operativa y maneja temas de asistencia técnica, promoción y capacitación, y la Contraloría General de la República, que está involucrada de igual forma en este mecanismo. Como les mencionaba, las empresas privadas son cualquier persona jurídica de derecho privado, pueden participar de manera individual o en consorcio, no está sujeto a los sistemas administrativos del sector público y debe cumplir con los requisitos exigidos en las bases del proceso de selección. Y tiene que ser capital 100% privado. Los ejecutores se les exige que a través de un contrato formalizado entre la empresa privada y se formalice la contratación y se encargará de la elaboración del expediente técnico y o ejecución de la obra. Asimismo, debe contar con el Registro Nacional de Proveedores. Esto sí es un requisito que también se exige en la Ley de Contrataciones del Estado. Pero bueno, tenemos dos tipos de registros en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Que es para consultorías y para obras. Acá se exige el RNP nada más. Ya les había mencionado la participación de las cajas municipales de ahorro y de crédito. Y los impedimentos son similares a los que la Ley de Contrataciones del Estado exige para las empresas privadas que puedan participar en el proceso de selección. Acá nuevamente, las entidades públicas que participan, todos los niveles de gobierno, y la entidad privada supervisora es la que se va a encargar de supervisar la elaboración del expediente técnico y o la ejecución del proyecto, ¿no? Acá simplemente voy a mostrar este cuadro que resume las disposiciones contenidas en la resolución que regula o establece el reglamento de la participación de las cajas municipales de ahorro y de crédito y las modificaciones que se han dado, las últimas, ¿no? Que han sido en el 2020. Ahora, ¿qué es el certificado de inversión pública? Tenemos dos tipos de certificados. Certificados de inversión pública regional y local, que son los emitidos por parte o gestionados por parte de los gobiernos locales y gobiernos regionales, gobiernos subnacionales en sí. Y los certificados de inversión pública gobierno nacional, que son emitidos obviamente por entidades del gobierno nacional, que son ministerios. Entonces, esta es la constancia que reconoce el monto invertido por la empresa privada que ejecutó el proyecto bajo la modalidad de obras por impuestos, como habíamos conversado. Son emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Tesoro Público, se emiten con la conformidad de obra o de cada una de sus etapas. Podemos emitir certificados parciales, es un tema que también se puede llegar a profundizar. Son canjeados a cuentas del impuesto a la renta hasta el 50% del impuesto, tienen una vigencia de 10 años desde su fecha de emisión, tendrán 2% de revaluación anual por el saldo insoluto, que no se aplica, no se utiliza, son negociables salvo cuando la empresa privada sea la ejecutora del proyecto. Estas son las características señaladas en el tubo de reglamento de la ley 29230. Estos son los requisitos que se exigen para la emisión de este certificado, de este documento valorado, ¿no? Estas son las características formales del documento. Hay una solicitud del titular de la entidad pública, debe contar con las conformidades de recepción y con la conformidad de calidad. La de calidad la emite la supervisión y la de recepción la emite la entidad pública. Puede ser total o parcial. Hay proyectos que se ejecutan en un periodo menor a 5 meses y ahí la emisión del certificado es total, o sea, al final de la ejecución del mismo. O hay proyectos que pueden durar más de 5 meses. Ahí se da la posibilidad de que se pueda
gestionar estas conformidades parciales para obtener los certificados parciales. Porque imaginemos un proyecto que tenga una duración de 2 años. Entonces, la idea es que la empresa pueda ir recuperando lo que va invirtiendo de manera trimestral, porque se permite la recuperación trimestral o la emisión trimestral de los certificados de inversión pública, que básicamente es cada 3 valorizaciones se gestionan la conformidad de calidad parcial y la conformidad de recepción parcial. El titular de la entidad solicita la emisión del certificado de inversión pública regional o local o de gobierno nacional parcial y se le emite por el monto total de este periodo de 3 meses, ¿no? Hay un registro que se realiza en el CIEF y bueno, el documento es emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su Dirección General de Tesoro Público. Ahora es electrónico, es mucho más rápido. Antes era manual, había que ir a recoger al Ministerio de Economía y Finanzas el documento, era un trámite. Bueno, entonces, en los últimos 6, 7 años han habido muchas modificaciones normativas y estas han ido precisando cosas importantes. Por ejemplo, en gobiernos nacionales, la participación de los ministerios ha ido aumentando a medida que pasaban los años, porque se notaba que la modalidad de obras por impuestos era una forma eficaz y eficiente de poder ejecutar proyectos. Y los sectores se han ido incorporando. Se han construido comisarías con el Ministerio del Interior, se han construido con el colegios de alto rendimiento, con el Ministerio de Educación. Se vienen trabajando muchísimo con los sectores, con cultura igualmente. Entonces, acá podemos ver la línea de tiempo, cómo las materias se han ido sumando desde el 2014 que teníamos 5 materias, básicamente para que puedan participar los sectores, hasta el 2018, que es lo último, que ya tenemos un total de 21 materias. Entonces, en el transcurso de 4 años ha habido una modificación importante en la participación de los sectores. ¿Y por qué? Porque han visto que hay resultados. ¿Podrían ser mucho mejores? Definitivamente. Podrían ser muchísimo mejores, pero ya vamos a llegar ahí ya en una próxima presentación sobre qué podemos hacer para mejorar el mecanismo. Los certificados, como les explicaba, el MEF habilita presupuesto para la ejecución de proyectos bajo esta modalidad, que los denomina topes y ¿correcto? Recuerdan que les mencioné. Esto es para gobiernos subnacionales, porque los gobiernos subnacionales son los que reciben estos recursos determinados. Para los gobiernos nacionales hay un procedimiento distinto. Ellos pueden financiar estos proyectos con recursos ordinarios, recursos determinados y recursos directamente recaudados, RDR. Entonces, la manera como financian la ejecución es distinta, porque en el caso de los gobiernos subnacionales, tienes el tope CIPRED y en base al tope CIPRED tú priorizas los proyectos dentro de ese tope. O sea, si tienes el tope CIPRED de 100, puedes priorizar proyectos hasta 100 para su ejecución. En el caso de los gobiernos nacionales no funciona así. En el caso de gobiernos nacionales, si quieres ejecutar proyectos por 100, tienes que gestionar la capacidad presupuestal con el Ministerio de Economía y Finanzas, para que una vez que te dé esa capacidad presupuestal para la ejecución de estos proyectos 100 en los próximos 3, 4 años, ya puedas recién priorizar. Entonces, es una dinámica, un procedimiento distinto. Las fases del mecanismo de obras por impuestos son 4, formalmente, y hay una fase 0 que utilizamos coloquialmente nosotros al momento de conversar con las entidades y con las empresas, lo que no está en el marco normativo, pero sí tenemos el respaldo de esta fase dentro de la competencia que la normativa nos da en temas de asistencia técnica y orientación. Las fases son 4, la de priorización, de la que hemos hablado bastante, la fase de actos previos, que es donde participa la Contraloría General de la República. Una vez que se cuente con un comité especial
que tenga a su cargo la elaboración de las bases para el proceso de selección, este comité especial adicionalmente debe preparar la documentación para armar el expediente y presentar el informe previo a la Contraloría General de la República para que ésta pueda emitir un pronunciamiento. Su pronunciamiento, favorable o no, no es requisito para iniciar con el proceso, pero nosotros recomendamos de que cualquier observación siempre sea subsanada antes de iniciar un proceso de selección, esto para evitar problemas hacia adelante, ¿no? Entonces, la fase de priorización termina con la designación del comité especial. La fase de actos previos, donde participa la Contraloría, termina con la emisión del informe previo. Empezamos la fase 3, que es de proceso de selección, la cual incluye convocatoria, expresiones de interés, evaluación de la empresa privada y su ejecutor, evaluación de la entidad privada supervisora, que es otro proceso que se debe llevar a cabo de manera paralela, y este termina con la adjudicación del proyecto a la empresa privada con la mejor propuesta técnica y económica. Y terminamos con la fase 4, que inicia con la firma del convenio de inversión pública del que hablamos al inicio, y termina con la emisión del último certificado de reconocimiento de inversión a favor de la empresa privada. Esto se da después de pasar la recepción del proyecto y pasar la liquidación. Bueno, ahora que ya tenemos claro cuáles son las fases del mecanismo de los impuestos, ahora vamos a entender este tope CIPREL de que tanto nos ha hablado en la presentación, que nos ha indicado que se puede triplicar el presupuesto. ¿Esto es real o es básicamente un ideal que se busca? Entonces vamos a ver cifras duras para entender. En el caso de 2020, que son los topes que actualmente tenemos, todavía no se han actualizado. Estos se deben actualizar en el mes de junio de este año. Acá pueden ver las cifras puras y duras de cuánto tiene cada gobierno regional y cada gobierno local y cada universidad en cuanto a tope CIPREL. Si se dan cuenta, Cusco tiene más de 1.000 millones para ejecutar obras por impuestos como región. Imagínense ese presupuesto. Decir que no hay plata, decir que no hay presupuesto, es falso. Recursos hay. Quien les quiera trasladar una idea de que recursos no hay y que por eso no se ejecutan las obras, están mintiendo. Y no es un tema de interpretación, es un tema completamente objetivo. Las cifras están acá. Tienes en Ancash más de 700 millones de soles. Tienes en Arequipa más de 400. ¿Y por qué no se hacen? ¿Por qué no se cumple con esa ejecución? Porque claro, muchas veces puede haber más el interés. Yo prefiero hacerlo por administración directa, porque así manejo mejores mis recursos. O yo prefiero hacerlo por contrata, con licitación, contratar al ejecutor, porque bueno, me da más seguridad. O sea, no, ahí hay otra cosa. Entonces, entendamos bien que recursos hay. Y la idea es aprovecharlo. Entonces, nuestra función es tratar de canalizar y buscar la adjudicación de la mayor cantidad de proyectos teniendo estos presupuestos y también cumplir con el cierre de los mismos, o sea, completar con su ejecución. Entonces, para una próxima vez que alguien les diga, pero no hay plata, no sé, todo se queda en Lima, es falso. Eso es falso. Demuestran el cuadro y ahí fácilmente pueden desacreditar a la persona que les está haciendo esa mención. En el caso de las universidades públicas, es la misma historia. Voy a buscar acá, tenemos en el caso de la Universidad Nacional del Santa, tiene más de 100 millones de soles para ejecutar obras por impuestos. Entonces, la infraestructura de nuestras universidades nacionales muchas veces es bastante precaria. Es bastante precaria. Y exigen dinero, exigen presupuesto, exigen más cuando ya tienen. El problema está en que cuando tu enfoque no está en generar el beneficio a tu población, en este caso tu población estudiantil, entonces tu enfoque no va a ser buscar la mejor modalidad. Va a ser buscar la modalidad que más se acomoda a lo que tú quieres, a lo que tú más manejas. Entonces, es un despropósito
desperdiciar todo este presupuesto y tener universidades nacionales con una infraestructura pésima, pésima, trabajos de investigación, proyectos que se pueden formular a través del INVIERTE-P que vean temas de investigación y desarrollo. Entonces, estamos hablando de una ineficiencia absoluta y que da mucha frustración el hecho de que ante tanta necesidad no se aprovechen este tipo de herramientas, ¿no? En Lima igual. Entonces, esto es a nivel nacional. Este es un problema que esperamos pueda ir retomándose y las universidades tomen atención. Ustedes que tienen contactos a nivel nacional, o sea, comiencen a conversar sobre esto posiblemente conozcan a algún profesor o algún decano, algún rector de alguna universidad pública, comenten, oye, ¿sabes de obras por impuestos? Mira, hemos visto esta presentación, ¿por qué no te contactas con Proinversión para ver cómo te pueden asesorar y hacer uso de estos recursos, ¿no? Entonces, eh, eh, utilicemos esta plataforma para poder aprovechar y ver ese empuje que necesitamos, ¿no? Porque las universidades públicas en sumatoria tienen casi 1.000 millones de soles para ejecutar. Y nadie hace nada. Ese es el gran problema. Con idas y vueltas, con los problemas que les he mencionado, este monto ha cambiado en el 2021. Hemos tenido muchos procesos que han cumplido con la adjudicación y se ha elevado bastante esta cifra. Esto es básicamente a fines del 2020. Más de 16 millones de peruanos beneficiados con el desarrollo de 423 obras por un monto de más de 5.467 millones. Ahora debemos estar ya casi por los 6.000. Entonces, existe. Y acá se va, esta es una gráfica que muestra claramente la tendencia negativa que se tiene respecto a la decisión de muchas autoridades de no utilizar el mecanismo. Si se dan cuenta, en 2009 que se publicó la ley 29230, comienza a haber un repunte hasta el 2014, bajó un poco, volvió a subir en el 2017 y ahora estamos en bajada. Entonces, en 2021 subió un poco más, pero se dan cuenta, o sea, acá es una tendencia a la baja porque hay muchos factores. Uno de los factores son los cambios de gobierno. Si ustedes comparan esta línea de tiempo con los periodos de los gobiernos subnacionales, se van a dar cuenta que siempre en los primeros 2 años que inicia una nueva gestión baja la adjudicación de proyectos. ¿Por qué? Porque la nueva autoridad llega y este es uno de los gravísimos errores del sector público, que es personalizar las cosas. La entidad pública piensa que el proyecto que se busca ejecutar o que se esté ejecutando fue con la gestión anterior, no con nosotros. Nosotros tenemos otro interés. Oye, tú representas una entidad pública. Que la gestión anterior lo haya priorizado es una obligación de la entidad, no de la gestión anterior. Si tú asumes como nueva gestión, es la misma responsabilidad que tienes completar la ejecución. Ya no es un tema de personalización, de que yo no quiero porque el otro para él fue importante y él lo hizo, yo no quiero que me vincule. Entonces, existe ese recelo tan absurdo que frustra mucho y que esperemos que vaya eliminándose para que las autoridades que asuman, o sea, tomen el toro por las astas y continúen y se sumen más a este mecanismo y que no busquen trabas para separarse de gestiones anteriores y determinar una gestión nueva. Entonces no hay continuidad. Ese es el gran problema, la continuidad. Estos separados por sectores, hemos tenido un mayor incidencia en el tema de transportes y educación, más de 1.000 millones en ambos. Y este es el total para el 2020 entre gobiernos locales, regionales y universidades
más de 16.000 millones de soles listos para poder ser utilizados. Increíble, ¿no? A la fecha, 17 gobiernos regionales han participado, 136 gobiernos locales, 8 entidades del gobierno nacional, 3 universidades, miren, 3, ¿ah? 3 universidades nada más, de todas las que hay, 3 nomás, y 120 empresas. Tenemos obras concluidas, 173, las que no se han llegado a completar básicamente son por problemas en cambio de gestión, que retrasan el cierre del proyecto porque gestión nueva audita la anterior y paraliza prácticamente todo lo que el anterior hizo, ¿no? Ese es un gran problema que se nos ha presentado muchas veces. Actualmente tenemos en ejecución 250. Este es un gap que esperamos ir reduciendo porque la participación de proinversión ya no básicamente se enfoca en la fase de priorización, ¿no? De que lograr la adjudicación del proyecto. Porque a veces mucho se aplaude las adjudicaciones, pero yo creo que el aplauso se debe dar cuando el proyecto se entrega a la población y que el beneficio ya se sienta, se vea palpable, la persona pueda caminar por esta nueva pista y vereda, la persona pueda ir a su centro de salud, la persona cuente con una planta de tratamiento de efluentes para que haga más limpia la ciudad, menos tóxica. Entonces, ahí está, ahí es el aplauso, ahí es el aplauso. Entonces, como asesor legal de la DIT, parte de mi enfoque es procurar cerrar la brecha de los proyectos que en ejecución se tienen y que no se cierran hasta ahora. Les podría contar mil y una experiencias que tenemos respecto a las controversias que se han presentado. Finalmente vamos resolviendo de poco a poco, pero es un esfuerzo grande, grande, grande. Para la ley de contrataciones del Estado, busquen, salió un dispositivo, creo que a fines del 2019 o comienzos del 2020, respecto a que se estaba exigiendo por las obras paralizadas que había a nivel nacional, que la Contraloría exigía un informe a todos los gobiernos subnacionales del estatus, de por qué estaban paralizadas las obras, para poder ver su reinicio, ¿no? Y lo que a mí me sorprendió increíblemente fue, oye, ¿por qué no? ¿Por qué la única modalidad que consideraste para este reinicio fue de contrataciones del Estado? ¿Por qué no consideraste obras por impuestos? Que también tenemos algunos problemas de proyectos que se han paralizado por las situaciones que les explicaba. Entonces, muchas veces también el mismo gobierno no sabe enfocar los esfuerzos, no sabe enfocarlos. Entonces, dificulta más la tarea de cerrar un gap tan importante, porque una empresa privada, que es uno de los principales actores en esta modalidad, ve, oye, pucha, participo, cambian de gestión y ya no quieren completar la ejecución, me hacen mil problemas, ya no participo ya. No, ¿sabes qué? Me dedico, pago mis impuestos y ya está. Hago mi programa de donaciones mensuales y por el aniversario X, Y, Z y ya quedo ahí. Ya, con eso yo estoy tranquilo. ¿Entiendes? Entonces, desincentiva al empresario a poder participar. Entonces, este es un círculo vicioso que hay que cambiar, ¿no? Y que estamos haciendo lo posible para hacerlo. Bueno, este es el ranking que se tiene a la fecha. Un banco es el que tiene el mayor presupuesto comprometido en obras con impuestos. Luego mineras. Tenemos también cementeras, farmacias, empresas de transporte, como lo digo, hay de todo. Hay de todo. Y esta es la distribución a nivel nacional, ¿no? Me parece un sketch publicitario de todas las marcas, ¿no? Entonces, estamos distribuidos a nivel nacional. Quisiéramos que participen más, sí, pero hay muchas cosas que tenemos que hacer para lograr eso. Este es alguno de los proyectos más relevantes que se han hecho. Hay un proyecto de Chilina, quienes han estado en Arequipa no, han podido pasar por ahí, el puente Chilina. Es un proyecto emblemático porque es uno de los proyectos con mayor inversión, ¿no? Son
más de 260 millones de inversión entre un consorcio conformado por Interbank, Sauder y Bacus y Johnson. Yo tuve la oportunidad de participar directamente cuando estaba trabajando en Sauder Perú en todo este proceso y de hecho es una obra emblemática para Arequipa, ¿no? Y que va a quedar para la posteridad. Quienes han estado en Arequipa seguramente han pasado y ni cuenta se han dado o ni siquiera han pensado cómo han llegado a ser una carretera tan imponente ahí, ¿no? O mejor dicho, un puente tan imponente. Entonces, ya les acabo de dar el scoop, les acabo de dar el dato. También tenemos otro caso, el mejoramiento de la compañía de bomberos, para que vean la diferente tipología de proyectos que se hacen, ¿no? Tenemos un puente, tenemos el mejoramiento de una compañía de bomberos y tenemos el mejoramiento de agua de un centro poblado de La Encantada. Eso, eso ejemplifica perfectamente lo que les mencionaba en cuanto a los aplausos. Ya, ver eso es lo que particularmente me motiva a mí a trabajar en este rubro. Y el tema de construcción es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Es fundamental. La construcción no es fierro y cemento. La construcción es el medio por el cual llegamos a generar estas imágenes. Entonces, la gran responsabilidad que tienen ustedes como mujeres en un sector tan competitivo es tener este enfoque, ¿no? Yo siempre he creído que fierro y cemento son materiales que no traducen lo que finalmente se hace cuando construyes algo. Los efectos que esa construcción genera es lo que debe motivarnos. Y estoy seguro que su parte, eso es algo que toman en cuenta siempre, y si no, espero que lo hagan. Les agradezco por este tiempo que me han permitido darle. Disculpe que he sido muy rápido posiblemente, pero bueno, hay muchas cosas que ver. Acá les dejo mis redes, me pueden seguir por Twitter. En Twitter sí hago comentarios un poco más de carácter político, soy un poco agrio, pero honesto y directo. Y ya en Twitter ya es un canal profesional por si quieren contactarme para conversar sobre estos temas, algún tema de orientación, con mucho gusto, y tienen mi correo electrónico para poder contactarnos igualmente. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias, Nelson. La información ha sido clara, directa, y es un tema bien importante, ¿no? Más en toda esta controversia que estamos ahorita, además de la política. Creo que los números hablan por sí solos y es algo que no, en verdad no está muy difundido, ¿no? Porque la mayoría tiene en mente la contratación por el Estado, y si tienes esta gran opción que es un beneficio directo a corto plazo, o sea, creo que sí debería ser difundido, ¿no? Porque al final el beneficio para la población es directo y más rápido, ¿no? Así que estamos muy agradecidas y tenemos el mismo enfoque. Muchas gracias, Nelson. Muchos éxitos y sabemos que vamos a seguir compartiendo proyectos más adelante. Listo. Gracias. Cuídense todas. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales. Hasta la próxima.